Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Escribir al menos para eternizar algo, un amor, un acto de heroísmo como el de Marcelo, un éxtasis. Acceder a lo absoluto, o quizás, pensó, con su característica duda, necesario para gente como él, incapaz de esos actos absolutos de la pasión y del heroísmo. Porque ni aquel chico que un día se prendió fuego en una plaza de Praga, ni Ernesto Guevara, ni Marcelo Carranza habían necesitado escribir. Por un momento pensó que acaso era el recurso de los impotentes. ¿No tendrían razón los jóvenes que ahora repudiaban la literatura? No lo sabía. Todo era muy complejo porque si no habría que repudiar también la música y casi toda la poesía, ya que tampoco ayudaban a la revolución que estos jóvenes ansiaban. Además, ningún personaje verdadero era un simulacro levantado con palabras. Estaban construidos con sangre, con ilusiones y esperanzas y ansiedades verdaderas. Y de una oscura manera parecían servir para que todos, en medio de la vida confusa, pudiésemos encontrar un sentido a la existencia, o por lo menos su remota vislumbre. Pero el universo era tan vasto, catástrofes y tragedias, amores y desencuentros, esperanzas y muertes, le daban la apariencia de lo inconmensurable. ¿Sobre qué debía escribir? ¿Cuáles de esos infinitos acontecimientos eran esenciales? Y sin embargo, se decía, cualquier historia de las esperanzas y desdichas de un solo hombre, de un simple muchacho desconocido, podía abarcar a la humanidad entera y podía servir para encontrarle un sentido a la existencia, o al menos para rozarlo en la oscuridad. Esto es Abadón, el exterminador, de Ernesto Sábato, su tercera obra, novela de su trilogía, que solo cuenta con esas tres novelas: El túnel, Sobre los tumbas y Abadón el exterminador. Estamos aquí en la República de las Letras, es tarde y nos saludamos como siempre con Marce Mercado. Hola Alberto, buenas noches. Con Cristian Campos. Hola, buenas noches. Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Y comenzamos con la mirada sobre esta versión del Apocalipsis, un poco más íntima. A ver, veamos. Bueno, yo en lo personal no lo había leído nunca. Además tenía personalmente en físico solamente la segunda parte de una edición aniversario que hizo hace harto tiempo la editorial Planeta. Yo creo que por esa razón a un autor que me gusta tanto como Sábato. Hay que decir que a mí el contexto inicial, que de hecho partiendo pareciera ser, parte cruzándose consigo mismo, ¿cierto? Este narrador que ve pasar a un Sábato aparentemente ciego, ¿cierto? Caminando o delirante o ciego, partiendo, pero en el capítulo inmediatamente siguiente, desde mi perspectiva, me dio en lo personal, en esta novela que es considerada una novela total, y que seguramente lo debe ser porque acá aparece el universo sabatiano. Pero hay un fragmento que está casi al empezar que dice: después de escrutar un buen rato aquella región del cielo, el marinero se alejó sonriendo con simpatía. El loco lo siguió con sus ojos, luego volvió a apoyarse contra la pared de zinc, cerró sus párpados y meditó con temblorosa concentración. Cuando volvió a mirar, su terror se hizo más intenso. El monstruo ahora echaba fuego por las fauces de sus 7 cabezas. Entonces cayó desmayado. Al despertar, tirado en la vereda, era de día. Los primeros obreros se dirigían a sus trabajos. Pesadamente, sin recordar en ese instante la visión, se encaminó al cuarto de su conventillo. Eso es Apocalipsis 13. Literal. Eso me pareció, cómo lo cruza, cómo lo mete, y bueno, me dio el contexto general y fue el hilo un poco en esta novela que tiene casi 500 páginas. Para mí, para ir siguiendo, si bien es cierto, se cruzan todos los personajes de Sábato, los más tenebrosos, los más oscuros, Fernando Olmo, Martín, Juan Pablo Castel, pero ese es como el contexto, eso a mí me sirvió como de base, como de sustento de la obra.
Sí, la verdad es que, para ser honesto, fui yo quien propuse el libro. Me di todo el color del mundo, debo decirlo. Compré el texto en Buenos Aires. Además lo compraste y lo partiste leyendo en el Parque Lo partí Lezama. leyendo en el Parque Lezama. O sea, tenía todo el contexto, lo tomé como un desafío personal, pero fracasé estrepitosamente, porque es un texto que, como todo lo de Sábato en realidad, requiere cierta paciencia, cierta disposición a la incomodidad y sobre todo renuncia a la idea de que todo texto, digamos, debe ser plenamente comprendido. Y en ese sentido, lo que ofrece Abaddon el Exterminador no es una novela fácil, no es lineal, no es complaciente, y es un texto que muchas veces como que se te escapa, pues, se resiste, se fragmenta constantemente, y lo que uno queda cuando termina de leer el texto finalmente queda con una sensación, como una experiencia, y esa experiencia tiene que ver con la desorientación, con el descenso, y con esta sensación, digamos, de enfrentamiento con aquello que normalmente evitamos mirar, pues el mal, la angustia, la fragilidad de la identidad, la crisis del sentido, todo eso está presente como un ambiente, como una atmósfera, como algo que se va construyendo de manera densa, por decirlo de alguna forma. Sí, a mí me pasó igual que hace tiempo que no leía una novela que me sumergiera en la locura de una manera tan rápida, tan complicada, que uno va dando tumbos, pero no de esto de perdidos o ni mucho menos, sino que uno va pasando casi como por los estertores de distintas mentes que están tratando de asir la realidad y buscar el lugar dentro de estos límites que son bastante difusos. Es una obra que algunos la han catalogado de monumental o de total, como decía Marce, pero hay otros que también la han criticado un montón y con justa razón. Yo creo que con justa razón, porque no es una simple no es un simple conjunto de historias o es una sola línea que uno va siguiendo, sino que es finalmente esta gran metáfora del abismo, es construir una ciudad dentro y alrededor del abismo y habitarlo y transformarse dentro de él. Es metaliterario todo el tiempo en cuanto que va tomando referencia ya no solamente de la cuestión bíblica, como decía la Marce, sino que se va observando a sí misma como literatura y como hecho literario. Y es un gran ejercicio también para darse cuenta de cómo funcionaba la mente del autor, de Sábato, y cómo finalmente él se va enfrentando a esta realidad dentro de un contexto que también era súper pesimista. Creo que no es una novela para cualquiera, eso hay que decirlo también, pero sí es uno de los imprescindibles al que uno sí o sí se tiene que enfrentar por lo menos una vez. Sí, yo creo que es bueno el concepto de estar enfrentado a una obra. Cuando uno maneja la metaliteratura de Sábato, o sea, lo que él no solamente cuando escribe leyendo a otros clásicos, discutiendo con Borges, discutiendo, elogiando siempre a Camus, cuando tú ves todo ese camino, digamos, y el diálogo completo con la historia argentina, con la historia latinoamericana, con la historia de las izquierdas, con las historias del anarquismo, que son cosas que están permanentemente dando vueltas, más las historias de la física. Recordemos que Sábato se retira de la física trabajando en el centro de investigación más importante del mundo en física, el Max Planck Institute. Era un físico no que había fracasado en la física, ¿no? Y se va a este mundo y escribe una novela cada 13 años, entre el 48 y el 74, perdón. Y lo interesante, lo que quiero decir con esto de la fecha, son dos cosas. Primero, que a él le interesaba mucho la numerología. Yo encontré en libros y revistas esotéricas que habían en mi casa, como así de revistas esotéricas como de alto nivel, ¿no? ¿Ya? Encontré artículos de Sábato publicados ahí. O sea, estuvo metido en ese ambiente del esoterismo. Pero al mismo tiempo, el 74, él está hablando, lo que nos describe en esta novela es el posmodernismo. Es la condición post-trágica de nuestra época. En el túnel lo que tenemos es el individuo
inmerso en su tribulación, y hay algo afuera que te dice que parece que hay algo que este tipo, que está totalmente de loco, pero algo tiene razón el tipo, algo, pero no mucho. En la segunda novela nos dice, mire, sabe que hay un mundo que está desquiciado, y es un mundo trágico, pero una tragedia potente, y con mucho sentido, con mucha sensación de amor y desamor, de desgarro, qué sé yo. En este tercer libro no hay ningún desgarro. No hay ningún desgarro, solamente hay confusión, por si le suena parecido al presente, confusión, complejidad, vacío, sensualidad desbordada en muchos personajes, pero sin, insisto, sin tragedia. ¿Ya? Es una situación post-trágica. Digo la fecha porque es muy importante, porque en el año 74 por primera vez aparece la palabra posmodernidad, no existía. Ese es el año en que se publica La condición posmoderna. De Lyotard. Entonces, la gestión del vacío es una temática que va a crecer en los 80, en los 90, ni hablar ahora, ¿ya? Del vacío existencial. El vacío existencial convertido incluso en una moda, en una cosa agradable, en fin, vivible perfectamente, todas esas cosas, ¿ya? Para desgarro de los aquí presentes. Entonces, esos son elementos súper... Ahora, la complejidad estilística, aquí Sábato se está quedando ciego ya se está quedando ciego. Venía enfermo hace mucho tiempo, pero ya está claro que va hacia la ceguera. Y está claro que ya le cuesta mucho escribir. Lo escribió él directamente, pero después de esta novela no pudo escribir nunca más por propia mano. Entonces yo creo que esas combinaciones, ¿no? son muy llamativas, y a mí me parecen que te ponen frente a una obra con requerimientos psicoanalíticos, con requerimientos de todo orden, súper potente, muy compleja, muy pesada, pero que a mí en esta lectura yo honestamente pensé que la iba a sentir más flojita que antes, porque yo la había leído ya varias veces y sentía que ya, bueno, y de repente como que encontré nuevas cosas y empecé a complicarme. Entonces, no, yo vengo a reivindicar la tercera obra al igual que El Padrino 3, digamos así. Oye, vamos a la canción. Siempre ha reivindicado el Alberto El Padrino 3, el único. Es el último militante del Padrino 3. Lo explicaré en detalle alguna vez. Ya, vamos, ¿quién pone tema? ¿Quién el Alberto que parta, po, ya que Pajarito no te veíamos hacía mes. ¿El que yo parta? Es que sí. Yo creo que voy a poner una cosa de la música clásica, ¿no? Porque esto no creo que me permita encontrar una canción, no sé, de Sandro, qué sé yo, ¿no? Entonces, voy a poner La danza de los cuchillos, si les parece.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Estaba vinculado con la novela que a tropiezos, como siempre le sucedía. Todo era confuso en su interior. Se hacía y se deshacía. No le era posible comprender nunca qué quería ni a dónde se dirigía. Los contornos de los personajes se perfilaban poco a poco, a medida que iban saliendo en la penumbra, cobraban nitidez y luego terminaban por esfumarse, volviendo al dominio de las sombras de donde habían emergido. ¿Qué querían decir con sus ficciones? Casi 10 años después de haber publicado Héroes y Tumbas, lo seguían interrogando estudiantes, señoras, empleados de ministerios, chicos que hacían tesis en Michigan o Florencia, mecanógrafas, y oficiales de marina que al entrar al círculo naval veían ahora con intrigado recelo a ese ciego con aspecto de caballero inglés, cada vez más viejo y encorvado, vendiendo sus ballenitas hasta desaparecer para siempre. ¿Para siempre? ¿Muerto? ¿En qué reducto? Sí, también esos marinos querían saber qué había querido decir con ese informe sobre ciegos. Y cuando le respondía que no le era posible agregar algo más de lo que había escrito allí, se quedaban disconformes y lo miraban como a un mistificador. ¿Por qué? ¿Cómo el propio autor puede ignorar ciertas cosas? Era inútil que les explicara que algunas realidades solo pueden expresarse con símbolos inexplicables, como el que sueña no comprende lo que sus pesadillas significan. Ernesto Sábado, Abadón el Exterminador, leemos esta noche en La República de las Letras. Bueno, yo les contaba que es un texto, para mí resultó, lo leí a tropezones, con complejidades, pero lo logré completar durante enero y febrero. Bueno, quizás uno de los aspectos más fascinantes de este texto es precisamente que dialoga sobre Héroes y Tumbas, y especialmente con Informes sobre ciegos. En este texto, digamos, la idea de como plantea, digamos, en el texto de Informes sobre ciegos, la idea de una sociedad secreta de ciegos que domina el mundo aparecía como una especie como de construcción paranoica ligada a la mente perturbada de Fernando Vidal Olmos. Pero desde esa perspectiva era posible leerlos desde el delirio, como obsesión, como una exageración más bien subjetiva. Pero en este texto, Sábato lo radicaliza un poco. Esa lógica paranoica se vuelve estructural, ya no está contenida, digamos, solamente en un personaje, sino que está como diseminada en toda la novela. No se afirma explícitamente, pero se sugiere, digamos, constantemente. Hay una sensación, digamos, persistente de que hay fuerzas ocultas, de que hay dimensiones invisibles que operan por debajo, digamos, de la superficie de la realidad. No se nombra directamente, pero se perciben en la forma en que los acontecimientos se van desarrollando y en que la manera en que lo cotidiano se va volviendo de alguna forma inquietante, digamos. Entonces, lo que antes era interpretado como una especie de locura individual, ahora parece como una intuición sobre el funcionamiento profundo del mundo, digamos. Oye, yo voy a seguir con mi línea esta de que yo les decía del tema de cómo uno lo puede vincular con este pequeño dato. Ahí el Alberto ponía de relieve la posmodernidad. A mí me pareció profundamente apocalíptico y muy vinculada al apocalipsis clásico, digamos, al apocalipsis de San Juan, que además el epígrafe con que él parte es del apocalipsis de San Juan de la Biblia católica o de la Biblia cristiana, porque este loco que yo les mencionaba, en el fondo es un falso profeta. Si uno traslada ese punto, si uno lo traslada al Apocalipsis, es un falso profeta. Y efectivamente uno puede encontrar una suerte de profecía en este libro. Por ejemplo, habla al principio de Ángel, ¿cierto?, que está como observando, bueno, después le van otro papel, pero esta cosa como el seguimiento, del espionaje. No nos olvidemos que esta novela fue escrita y publicada en el año 1974, cuando este programa se emita, porque hay que decir disclaimer que estamos grabándolo, va a ser el día 24 de marzo, que se cumplen 50 años del golpe en Argentina. Esto fue 2 años antes del golpe, y él menciona esto, y luego menciona a un chico que muere de torturas en una especie de pozo, ¿cierto? Bueno, son súper conocidos, el pozo Banfield, por ejemplo, en Argentina, de muy triste recuerdo. Pero no solo, bueno, y luego Sábato
cumpliría un rol fundamental. O sea, en Argentina existe el informe Sábato, que es el símil de nuestro informe Rettig en Chile. Y luego, más adelante, hablando de este falso profeta en que para mí se convierte Sábato en esta novela, habla del piano de su hijo, del piano abandonado en el sótano de su hijo Jorge Federico, que además el hijo de Sábato, que fue un político muy vinculado a Alfonsín, por supuesto ellos de una corriente muy, muy democrática, muy comprometida con los valores democráticos, que luego significaría el gran dolor de Sábato cuando muere en un accidente automovilístico. Esto es para entendido para la gente que no hemos leído todo de Sábato, porque esto está, ¿cierto? Él hace luego este raconto en el Antes del Fin, que también en algún momento lo hicimos en esta república. Y él habla de este piano que está abandonado con este dejo de tragedia. Yo lo leí, o quizás porque conocía el otro texto. Entonces yo siento que también Sábato nos introduce a este falso profeta y que también él se convierte a ratos en este falso profeta, también a ratos en este autor. El Bernardo maneja muy bien el Niebla de Unamuno, en este autor que empieza a conversar con sus personajes, que se interpela a sí mismo, un poco como en la forma de Pessoa. Pero también a mí me dejó esa sensación como de este falso profeta, pero además que profetiza puras tragedias. Bernardo, fuiste aludido. Sí, intempestivamente. Oye, no, a propósito de eso, a mí me pasó que toda esta construcción mítica, me refería constantemente a, bueno, alguien que también conoce muy bien y que también voy a aludir ahí a Alberto. Por ejemplo, que muchos de los personajes cargan con el estigma de Job, el Job que conoce muy bien Alberto. Marcelo, que es este estudiante, este guerrillero que se termina sacrificándose, que, como decía Ana Marce, encarna finalmente el horror de la tortura, de todo lo que ocurre. Lo mismo que pasa con Sábato, personaje que está dentro de toda una crisis y lucha consigo mismo y con esta profunda desesperanza que yo siento, una percepción que tiene mucho que ver con lo que va construyendo el Sábato, personaje, y el escritor mismo en esta obra. O sea, cómo se va permeando dentro de esta realidad nacional y que dice que solamente va a acabar mal, o sea, solo va a terminar mal, que no puede terminar de otra forma. Y lo mismo va pasando con distintos personajes. El mismo Barragán, que es este profeta que ya en algún momento, con sus visiones, él había anunciado que iban a pasar ciertas cosas y que no le habían tomado muy en serio, y termina con esta masacre en la Plaza de Mayo, y tantos años después vuelve a tener estas visiones y se encuentra que nuevamente Jesús lo mira reprochándole porque no estaba transmitiendo el mensaje que tenía que transmitir, pero ahora la gente sí lo toma en serio. Y también eso es un poco la construcción de esta cuestión premonitoria, finalmente, como más allá del relato fragmentario, no, del tono o de lo que sea, como finalmente la literatura en este caso se va anticipando un poco a lo que viene ocurriendo. No era muy no era secreto finalmente el contexto argentino y todo lo que se venía armando, todas las disputas internas que venían ocurriendo, pero leerlo desde la clave de la cuestión premonitoria, de la cuestión apocalíptica, como mencionaba, fue una de las cuestiones que me gustó mucho, me llamó mucho la atención también, porque no siempre uno se encuentra con estos personajes que se construyen en torno a una cuestión esencial, que significa atreverse a decir, oye, esto va a pasar, y efectivamente termina ocurriendo. Claro, que yo creo que Sábato encontró, o sea, se sumergió, por la razón que sea, se quiso convertir en una especie de explorador del mal, un explorador de la noche, un explorador de los sueños. Esa es su tesis fundamental desde el punto de vista espiritualista, la tesis de que en el sueño nos conectamos con otro mundo, que ese mundo es el infierno, ¿no?
Pero la gracia de esto es que tiene una continuidad. O sea, si uno mira la historia del existencialismo, uno podría decir que está en Dostoyevsky un tipo de mal que te entrega una verdad, y esa verdad es trágica. Después está Nietzsche y te dice que el mal en Nietzsche se puede dar por superado, y que de esa superación surgirá una verdad capaz de crear nuevos valores. Tenemos también un personaje que no es temporal, lo que estoy haciendo ahora, que es el Joker, que te dice que hay otro tipo de mal que produce una verdad, y esa verdad es destructiva. Eso es pura destrucción. Pero en esta obra hay un personaje crucial, que es el Nene Costa, que es el mal estabilizado. No está en condición activa, no está en condición superada, no está en condición trágica. Está estable dentro de su gravedad. Y la verdad que surge de ahí es una verdad de época, una verdad trampista, es la verdad cínica. Yo simplemente te digo, bueno, como le contestó a Trump en estos días al Papa, así como, bueno, pero es que uno no pide un alto al fuego cuando va ganando. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es la verdad cínica todo el tiempo, ¿no? O sea, ya el mal simplemente se convive con él, normalizadamente. Esa es un poco la impronta. Ahora, la obra tiene muchas cosas más narrativas que quizás podemos ver después, porque narrativamente tiene un juego que es bien interesante, pero esta cosa de la imagen del mundo en el apocalipsis, de lo íntimo, y los apocalipsis de lo que está afuera también, es muy completa, un apocalipsis total. Espérate un segundito antes de ir al tema, respecto de lo que dice el Alberto del tema del mal, hay un pequeño fragmento que también muestra cómo él se hace parte, claro, seguramente por esta cosa, esa condición postmoderna, yo no la manejo muy bien el concepto del Alberto, sí, cuando él dice, las estatuas lo contemplaban desde allá arriba con su intolerable melancolía, y con seguridad empezaba a dominarlo el mismo sentimiento de desamparo, de incomprensión que alguna vez había sentido Castel caminando por ese mismo sendero. Yo creo que ahí, en ese instante, nos convierte a todos en Castel. Todos podemos ser presa del mismo ímpetu asesino de Castel. O sea, todos podemos estar en esa emocionalidad que hace que Castel termine matando a María Iribarne. O sea, había marcado ese fragmento respecto del mal. Todos somos Castel. Todos somos Castel. Aunque ahora casi todos. Ya, tema. Y yo puedo ser Castel. Tema, por favor. Tema. Ah, ya. ¿Quién va, chicos? Yo voy. Bueno, pensé en alguna música que pudiera ser el fondo para esta historia y se me ocurrió The End de The Doors. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so
some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Ve, amigo, dejémonos de tonterías y de una vez por todas digamos la verdad. Pero eso sí, toda la verdad. Quiero decir, hablemos de catedrales y prostíbulos, de esperanzas y campos de concentración. Yo por lo menos no estoy para bromas porque me voy a morir. El que sea inmortal que se permita el lujo. Yo no. Yo tengo los días contados. Pero qué hombre, amigo periodista, no tiene los días contados, dígame. Con la mano sobre el corazón. Y quiero hacer un balance para ver qué queda de todo eso. ¿Mandrágoras o escribanos? Y si es cierto que los dioses son más valederos que los gusanos, que pronto han de engordar con mis despojos. Yo no sé nada. ¿Para qué lo voy a engañar? No soy tan arrogante ni tan tonto como para proclamar la superioridad de los gusanos. Que de eso para los ateos del barrio. Le confieso que el argumento me impresiona.
pues el cajón, el coche fúnebre y esos grotescos implementos de la muerte son visibles testimonios de nuestra precariedad. Pero quién sabe, señor periodista, pudiese ser que los dioses no condescendieran a rebajarse tanto, no accedieran a la baja demagogia de hacerse groseramente comprensibles y nos esperan con siniestros espectáculos, luego de que el último discurso fuese pronunciado y nuestro solitario cuerpo para siempre abandonado a sí mismo. Pero anote, abandonado de verdad, no con esos imperfectos, anhelosos y en definitiva inútiles abandonos que la vida nos proporciona. Aguarde el ataque innumerable de los gusanos. Hablemos pues sin miedo, pero también sin pretensiones, sencillamente con cierto sentido del humor que disimule el lógico patetismo del asunto. Hablemos de todo un poco. Quiero decir, esos problemáticos dioses, de los evidentes gusanos, de los cambiantes rostros de los hombres. No sé gran cosa de estos curiosos problemas, pero lo que sé, lo sé de verdad, pues son experiencias mías y no historias leídas en los libros, y puedo hablar del amor o del miedo como un santo en su éxtasis, o un mago de teatro, en una reunión casera, entre gente de confianza, de sus trucos. No esperen otra cosa, no me critiquen luego, no sean perversos, caramba, ni mezquinos. Les advierto, sean más modestos, pues también ustedes están destinados, tralalá, a alimentar a los gusanos antes mencionados. De modo que con excepción de los locos y de los invisibles dioses, tal vez inexistentes, todos los demás harán bien en escucharme, si no con respeto, por lo menos con condescendencia. Abadón el Exterminador, Ernesto Sábato, y una de las locuras más que aparecen dentro de esta obra, de lo que ya comentábamos, dentro de este contexto que es la obra, donde pasan un montón de cosas. Hay un momento en el que llegan a entrevistar a Sábato personaje y hace una interpelación que me sonó muy también propia de Sábato escritor, diciéndole a la prensa argentina, diciéndole a un montón que incluso con notas de prensa y críticos varios le habían tirado bastante odio a su obra, que lo habían considerado menos que nada, que era bastante simplón en algunos momentos, y otra que era simple demagogia intelectual, por decirlo de alguna manera. Y es una de los momentos donde, además, en un constructo más bien poético, porque está construido incluso visualmente de forma poética, le dice así como, cálmense, que acá nadie tiene el rostro y el nivel para andar criticándome. Es una parte bastante interesante del libro que encontré. Sí, yo creo que es importante ver cómo parte el libro, porque eso da muchas pistas. El libro parte con Sábato caminando por la calle en una situación de desrealización, como se denomina en términos psicológicos, o una fractura existencial, si lo queremos decir desde el punto de vista más filosófico. Bruno, que es un amigo, el mejor amigo de Sábato en esta obra, y que es una especie de principio cartesiano, no es un genio ni nada por el estilo, pero un tipo más racional, y que trata de mirar este mundo que nosotros vemos desde la perspectiva de Sábato muy cayéndose a pedazos, ¿no? Bruno lo ve desde una mirada distinta. De alguna manera estos son dos pilares de la obra. Bruno, el pilar cartesiano, pero un intelectual que no tiene peso, que no logra hacer nada por nada, ni por nadie. Y en segundo lugar, este angustiado, este Kierkegaard, este personaje Sábato, que está hundido en la depresión, en la angustia existencial, en los abismos del alma. Luego salimos de ahí y nos encontramos con que la ciudad nos habla de una situación que es compatible con el apocalipsis, digamos. Un borracho ve un dragón apocalíptico en el cielo. Nacho Izaguirre está espiando a su hermana, una cosa muy torcida, que está con un empresario, y Marcelo Carranza ha muerto torturado por la policía. Esto ya pasamos del demonio interior y pasamos a la cosa exterior, ¿no? Luego viene la discusión que tiene
Bruno sobre el problema de la escritura, que es un problema que ha planteado Sábato en sus ensayos, por eso lo que decía Marcela de este juego metaliterario permanente. ¿Ya? Bruno contesta en el fondo los libros de Sábato sobre el escritor y sus fantasmas, ¿no? Y luego Bruno se imagina escribir una historia sobre Marcelo, que es la víctima, sobre Nacho, que es un muchacho violento, Nacho Izaguirre, y sobre Sábato como el artista en crisis. O sea, hay una obra dentro de la obra, como en Hamlet, como en muchas obras, ¿no? Y luego una obra propia dentro de la obra, que es el informe sobre ciegos y el mal. O sea, hay un texto que se llama el informe sobre ciegos, que supuestamente lo escribió Fernando Vidal Olmos, que es el padre de una personaje del libro anterior, y que ese informe sobre ciegos que habla sobre los ciegos como el mal espiritual. Y después nos vamos a ver aparecer en la sesión el surgimiento de sesiones ocultistas y con fuerzas sobrenaturales que tienen que ver con este mundo de los ciegos, pero luego aparece, o reaparece más bien dicho, Schneider. Y Schneider viene a ser como una especie de representación del nazismo, un agente pero organizado del mal, no espiritual, relacionado con redes ocultas que nunca conocemos, y con la sensación de que estamos frente a un espía. Y luego el libro vuelve a explotar, pierde la línea recta nuevamente y empieza con una cierta fragmentación, con diálogos, cuando aparecen documentos, entrevistas a Sábato, reportajes, y luego un hundimiento de nuevo de nuestro personaje principal, y el reexamen de los otros personajes anteriores, de los otros libros, y una duda respecto así, la duda clásica, ¿no? La noche más oscura, digamos, de un santo, la noche que te hace dudar de lo que tú crees, cuál es el Dios de Sábato, la literatura, él duda de aquello. Y así surge entonces el Apocalipsis, con esto cierro, digamos, que es Abadón. Abadón el exterminador, el ángel del abismo, el que tiene las llaves del abismo en la Biblia, el símbolo del fin, pero el símbolo del fin con un mal totalizante. Es un apocalipsis no es una revelación en el sentido estricto, no es la mirada de que después de esto vendrá un mundo mejor, no. El apocalipsis es lo que todos sentimos cuando leemos el Apocalipsis, que no sentimos que después de eso viene ninguna cosa fantástica. No. Pero se supone que sí, porque es solo una revelación de la verdad. Y la verdad, entonces, que él dice es inquietante, y el poder verdadero no está en este mundo, sino que está en el otro mundo, pero no está en ese mundo alto, gigante del cristianismo, sino que está en el mundo del ocultismo, por decirlo así. Esa es un poco la tesis de la obra, que muchos años después, con un Sábato que dejó de escribir y se dedicó a la pintura, estando ciego igual, o semiciego, resulta que nos encontramos con un Sábato que abraza el cristianismo, se casa con su esposa de toda la vida en la iglesia, en la Catedral de Buenos Aires, ¿ya? Y se hace profundamente católico, ¿ya? Para que sepan que hay un final feliz en esta historia. Y que además vive prácticamente unos meses antes de los 100 años. Sí. O sea, además, oye, fíjate que yo conversé mientras leía la novela con la Patricia Bennett, que es una profesora antofagastina, que es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Entonces yo le contaba que estaba leyendo este libro y ella me decía, tú sabes que cuando yo tenía 12 años quería leer a Sábato y mi hermano me pasó este libro. Entonces ella partió por Sábato leyendo a Abadón. Incluso me lo mostró porque estábamos en su casa, un libro antiguo, precioso y todo. Porque uno se pudiese preguntar, ¿se puede partir leyendo a Sábato de este verdadero? Para mí fue un poco como un libro del desasosiego, versión argentina. O sea, todo es desasosiego, pero tiene respiros. Bueno, ella decía una cosa que seguramente también debe pensar la Yamela El Tit cuando parte a los 10 años leyendo a Freud. Y es que uno puede leer cosas que no entienda, ¿te fijas? Y por algún lado uno va a entrar.
porque también tiene respiros la obra, yo encuentro. Cuando habla acerca del ejercicio escritural, que si bien es cierto, está también en otro texto, en este Escritor y sus fantasmas, pero y además se da maña para un pequeño fragmento cuando le preguntan acerca del túnel, cuando el interlocutor le pregunta por qué, o sea, cómo había quedado ciego Allende, que Allende, para los que saben, ¿cierto?, era el esposo de María Iribarne. Entonces, y en realidad la conclusión fundamental, sobre lo que versa, y lo señalan, pero ¿cómo? Pero cornudo y ciego, que igual son como pequeños momentos que van como aligerando, ¿cierto? Porque son cuestiones que uno piensa, pero cuando uno está leyendo el túnel, uno no hace directamente la relación. A mí me pareció que era fundamentalmente un libro del desasosiego, y además me impresionó la capacidad que tiene de ser un apocalipsis completo. Él hace como que cierra un apocalipsis personal, seguramente desde su propia perspectiva, y seguramente después se hizo católico para aplacar la angustia existencial de que va a morir. Yo sé que voy a dejar sin palabra eventualmente a algunos aquí, pero tengo que decir algo respecto a eso, porque el misterio de Allende es que Allende, el marido de María Iribarne, que a su vez tenía de amante tanto a Castel como a su primo, ¿no?, Como a su primo. ¿ya?, que es el motivo de la paranoia real, pero un poco exagerada, del señor Castel, ¿ya? Resulta que el señor Allende, cuando Castel lo va a ver, luego de haber matado a María Iribarne, él sale persiguiéndolo y solo le dice insensato. Insensato. Ese misterio es muy importante, porque ese misterio es este ciego, o sea, lo que uno ve es que este ciego individual parece, ¿ya?, empezar una venganza, ¿ya?, sobre Sábato, por decirlo así, a través de sus personajes. Como que nace en este momento, empieza a crecer este oscuro mundo de la ceguera como elemento metafísico espiritual del mal, y se transforma en el informe sobre ciegos, ¿no? Quien cita ese informe, este mismo caso, ¿no? Y que le dice, en el fondo le está diciendo al sano que es un insensato, al sano, el que está viviendo la vida, no está arropado, viviendo simplemente escondido prácticamente en su casa. Entonces, y después esto se proyecta a Dora el Exterminador como el triunfo de ese mal. Esa es como la ruta. Entonces, una ruta bien desquiciante, pero la gracia que tiene es que cuando uno la lee, efectivamente en Sábato, esto tiene una coherencia interna en medio de este escenario tan Caótico. inflamatorio. Estamos súper pasados, ya, vamos. ¿Quién Ya, va? Bernardo, ¿vas tú con Ya. tema o voy yo? Como guste. Yo estoy preparado para lo que sea. Ya, vayan ustedes. Hoy día vamos, ya que Sábato además escribe la mejor novela de femicidio de la historia del mundo, que vayan solo los hombres hoy con tema. Bueno, seré breve. De los mejores representantes de la música argentina, y por supuesto una locura como siempre. Vamos con Eitileda de Serú Girán, en la voz de Charly García. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana, ni que me dé la inyección
y calientes tus huesos fríos, nena. Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados, nena, sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada. Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más, o me mates este mediodía, nena. Entrando al cuarto, volando bajo, la luna ya está cerca de tu cama, nena. Quiero quedarme, no digas nada, espera que las sombras se hayan ido, nena. ¿No ves mi capa azul, mi perro hasta los ojos, la luz fatal, las tormentas ahora? ¿No ves que no soy ¿No ves que no soy Quiero quemarle a poco las filas de los barcos anclados en mares helados, nena. Este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Tus piernas cada vez más largas saben que no puedo volver atrás. La ciudad se nos mea de risa, nena.
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Me encantaría pudiese contestarme algunas preguntas. ¿Qué opina del boom latinoamericano? ¿Cree usted que el escritor debe estar comprometido? ¿Qué consejos daría a un escritor que se inicia? ¿A qué hora escribe? ¿Prefiere los días de sol o los nublados? ¿Se identifica con sus personajes? ¿Escribe sus propias experiencias o inventa? ¿Qué piensa de Borges? ¿Debe tener el artista una libertad total? ¿Son beneficiosos los congresos de escritores? ¿Cómo definiría su estilo? ¿Qué piensa de la vanguardia? Ve, amigo, dejémonos de tonterías y de una vez por todas digamos la verdad. Pero eso sí, toda la verdad. Quiero decir, hablemos de catedrales y prostíbulos, de esperanzas y campos de concentración. Yo por lo menos no estoy para bromas, porque me voy a morir. Ernesto Sábato y Abaddon el Exterminador es la novela que hemos revisado esta noche en esta nueva emisión de nuestro programa radial, como cada martes en la Radio Sol, la República de las Letras. ¿Quién va? ¿Bernardo o Cristian? Vamos. Profesor Campos, vamos. Profesor Campos. Pasó un ángel para un final. Pasó un ángel exterminador. Bueno, yo les hablaba, para mí el personaje como más interesante era el de Bruno, que es Alberto mencionaba que es uno de los pilares de la obra, en el sentido de esta conciencia lúcida que permanentemente se da, que en el fondo es alguien intelectual, que permanentemente intenta observar, que analiza, que intenta de alguna forma dar una explicación racional a lo que está ocurriendo. Pero precisamente, quizás lo más trágico del personaje es que esa lucidez no le ofrece ninguna salida, por el contrario, lo más bien lo sitúa en una especie como de posición vulnerable, frágil, de intentar comprender y resolver, digamos, y no obtener la posibilidad de resolver o darle sentido, y por tanto esa angustia existencial se va intensificando. Y de alguna forma Bruno lo que encarna es este intelectual moderno que ya no tiene certeza, sino que no puede apoyarse en estas grandes verdades, sino que ha perdido completamente la fe en las grandes estructuras explicativas, pero de alguna forma no intenta permanentemente buscar sentido, y esa búsqueda de sentido lo deja en un estado, digamos, de tensión permanente. Bien, Bernardo, ¿algo más? No, yo creo que estamos más o menos en el tiempo. Ok, entonces cerramos con esto. Ahora el Exterminador, entonces, les sugerimos su lectura, por supuesto. Entendemos que quizás puede usted comenzar por el túnel, sobre los de tumbas, y ese es el orden correcto, de hecho, pero si usted se anima, atrévase, vale la pena. Bueno, así como bien, no es que se pasa, pero bien, está bien. Disfrútenlo. Nos vemos, hasta luego. El desasosiego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Que esté muy bien. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.